Hola, hola, muy buenos días. Dios bendice sus vidas. Ya estamos listos para nuestro primer momento de hoy, nuestro tiempo con el Señor. Qué bendiciones verlos. Mi nombre es Isaac, soy pastor de Ministerios Kairos y esto es Biblia con café. Pues qué bendición cada mañana poder tener esta lectura tan importante, esa lectura que nos va llevando en el conocimiento, ¿verdad? No solamente de la palabra de Dios, sino también de la historia, del contenido, de todo lo que significa llevar la escritura en sí como tal. Es un regalo divino, es un regalo espiritual, es un regalo que viene de parte de Dios. Y conocer todo el contexto que conlleva hablar de la palabra nos da argumento suficiente. ¿Para qué? Para detener toda obra del maligno. Cuando tú y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo no tiene parte, no tiene suerte en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos el fundamento, tenemos la roca, tenemos lo que nos permite caminar hacia adelante. Y eso nos da libertad, nos da poder y nos da victoria. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Porque la palabra es Jesús. La palabra es el carácter, el ADN de Dios. Y cuando nosotros estamos hablando en ese momento de Primera de Reyes, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de los reyes que tuvo Dios que poner en el pueblo de Israel para que Israel fuera dirigido, ¿verdad? Y no cayeran en problemas. Pero aún con esto, el pueblo de Israel se desviaba. Aún con los reyes que Dios levantaba, el pueblo de Israel caía en desobediencia y empezaban a adorar ídolos. Y ahora es lo que estaba pasando precisamente en el reino de Israel. ¿Sabes? Cuando David gobernaba, el reino de Israel se mantuvo junto, se mantuvo unido, se mantuvo en un solo sentir. Después vino su hijo Salomón y Salomón hizo lo mismo, a diferencia de que Salomón no obedeció a Dios en todo y terminó adorando ídolos, los ídolos de las mujeres con las que él estaba. Recordemos que tenía una gran cantidad de mujeres que estaban a su lado. Ahora, ese mismo problema lo abrumó tanto y que empezó él a distraerse y empezó a adorar ídolos y baales de las mujeres con las que él vivía. Ahora, a raíz de su muerte, el reino de Israel se dividió en dos partes. La parte de el reino del sur y el reino del norte. Estos dos, esta división, ¿verdad? Se vino a acentuar una vez que la muerte del rey Salomón, ¿verdad? Vino a Israel, por así llamarlo. Entonces, la tribu de Judá y de Benjamín vinieron a ser las... ¿cómo se llaman? La tribu de Judá y de Benjamín vinieron a ser la tribu de Benjamín y la de Judá vinieron a ser las de la división del sur, el reino del sur, el reino del sur, y de las demás restantes vinieron a saber el reino del norte, y así de esa manera es como se dividieron. Wow, es un buen de información, pero de un contexto muy general. Así es como está el día de hoy, en este momento, a raíz de la muerte del rey Salomón, Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tu palabra, Señor, está con nosotros, porque tú nos das entendimiento, Señor, para explicar, para hablar. Tú pones en nosotros las palabras correctas y necesarias, Señor. Dirígenos en la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ya nos pusimos un poquito en contexto, y eso es lo que queremos cada mañana, ¿no? Que tengamos entendimiento y no nada más que leamos y leamos y leamos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, ya sabemos qué es lo que sucedió con las tribus y vamos a comenzar con el capítulo 15. Abiam comenzó a reinar con Jeroboam, hijo de Natab, que ya tenía 18 años de gobernar en Israel.
La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 3 años. Su madre se llamaba Maca, hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre. No le fue fiel a Dios, como lo había sido su bisabuelo David. Sin embargo, por amor a David, Dios prometió que un hijo de Abiam reinará en Jerusalén después de él, y después protegía la ciudad de Jerusalén. Y es que David se había comportado correctamente, y en toda su vida no desobedeció a Dios en nada. El único mal que David cometió fue cuando mandó que mataran a Urías el hitita. Mientras que Robam reinó, siempre estuvo en guerra con Jeroboam. Esa guerra continuó entre Jeroboam y el reino de Abiam. Todo lo que Abiam hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Asa. Así comenzó a reinar cuando Jeroboam ya tenía 20 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 41 años. Su abuelo fue Maca, hijo de Absalón. Asa obedeció a Dios tal como lo había hecho su antepasado David. Asa expulsó del país a los que practicaban la prostitución en los lugares de adoración y quitó todos los ídolos que habían hecho los reyes que gobernaran antes de él. También le quitó a su abuela Maca su autoridad de reinar madre, porque ella había hecho una imagen de la diosa Astarte. El rey Asa destruyó esa imagen y la quemó en el arroyo del Cedrón. Sin embargo, Asa no quitó los pequeños templos de las colinas. A pesar de eso, Asa le fue fiel a Dios durante toda su vida. También llevó el templo de todos los objetos de oro, de plata que estaban tanto como en él, con su padre, que le habían prometido a Dios. Cuando Baasa llegó a ser el rey de Israel, estuvo siempre en guerra con Asa. En una de las batallas, Baasa atacó a Judá y conquistó la ciudad de Rama. Luego reforzó la vigilancia de la ciudad para impedir que el rey Asa entrara o saliera del territorio de Judá. En respuesta, Asa tomó todo el oro y también tomó toda la plata que había en los tesoros del templo y del rey y del palacio del rey, y se los dio a sus asistentes para que se los llevaran a Ben-Hadad, rey de Siria. Este vivía en la ciudad de Damasco y era de Tibrón y nieto de Hesión. Asa le mandó este mensaje a Ben-Hadad: hagamos un pacto tú y yo, como hicimos tu padre y el mío. Rompe el pacto que le hiciste a Baasa, el rey de Israel, para que ya no pueda luchar contra mí. A cambio, te envío este oro y esta plata como regalo. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los jefes de su ejército a pelear contra las ciudades de Israel. Así conquistó León, Dan, Abel, Bet, toda la región de Neftalí y la región alrededor del lago de Galilea. Cuando el rey Baasa se enteró de esto, dejó de vigilar Rama, regresó a la ciudad de Tirsa. Entonces el rey Asa llamó a todo el pueblo de Judá para que se llevaran todas las piedras y la madera de Baasa, que había usado para reforzar la seguridad en Rama. Con esas piedras y esa madera, el rey Asa reforzó la seguridad de Mizpa y Kepa, ciudades de Benjamín. Todo lo que hacía Asa, su poder y las ciudades que construyó están escritas en el libro de la historia de los reyes de Judá. Siendo ya muy viejo, Asa se enfermó de los pies y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, donde estaban sus antepasados. Después reinó en su lugar con su hijo Josafat. Nadab, el hijo de Jeroboam, fue nombrado rey de Israel en el segundo año del reinado de Asa en Judá. Su reinado duró 2 años. Nadab desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que su padre había cometido, y con los que hizo pecar ¿a quién? A Israel. En una ocasión, cuando Nadab y todo su ejército estaban rodeando de la ciudad de Filistea de Gibteón, Baasa, hijo de Ahías, que era de la tribu de Isaacar, se rebeló en contra de Nadab y lo mató. Eso sucedió en el 3er año del reinado de Asa en Judá. Baasa reinó en lugar de Nadab y empezó su reinado, matando a toda la familia de Jeroboam, y no dejó a nadie con vida. De esa manera se cumplió lo que estaba dicho por medio del profeta Ahías de Silo. Este fue el castigo que recibió Jeroboam junto con su familia, pues pecó contra Dios e hizo pecar a Israel, lo cual
hizo enojar a Dios. De lo que nada hizo, incluyendo todas estas cosas, está escrito en la historia de los reyes de Israel. Baasa comenzó a reinar en Israel cuando Asa ya tenía 3 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Tirsa, y su reinado duró 24 años. Baasa desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados con los que Jeroboam había hecho pecar ¿a quién? A Israel. Amén. Bueno, vamos a entender un poquito esto. Amén. Del versículo 1 al versículo 8 nos muestra la escritura el reinado malvado de Abiam, rey de Judá. ¿Ok? Y del 9 al 24, el buen reinado de Asa, rey de Judá. Mientras que Abiam hizo un mal reinado, Abiam hizo un buen reinado. Atención. Y del 25 al 34, los reinados malvados de Nadab y de Baasa en Israel. ¿Ok? O sea, aquí ya estamos hablando de los reinados de estas personas y el cómo dirigieron al pueblo. El cómo dirigieron al pueblo tiene mucho que ver con la obediencia. ¿A quién? A Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en este momento. Por una parte, el reinado malvado de Abiam, el rey de Judá, y el buen reinado de Asa, el rey de Judá. Y del 25 al 34, los reinados malvados de Nadab y Baasa. ¿En dónde? En Israel. Capítulo 16. Entonces Dios le dijo al profeta Jehú, hijo de Hanani, que dijera en contra de Baasa lo siguiente: tú eres un hombre sin importancia, sin embargo, te puse a gobernar en pueblo de Israel, pero me tienes muy enojado que te has comportado igual que Jeroboam y has hecho pecar a Israel. Por eso voy a destruirte a ti y a toda tu familia. Haré con ustedes lo mismo que hice con la familia de Jeroboam. A los miembros de tu familia que mueran en la ciudad que se los comerán los perros, y los buitres se comerán a los que mueran en el campo. Aunque Baasa destruyó a Jeroboam y a su familia, al final pecó igual que él. Todo lo que hizo Baasa, incluyendo sus triunfos que están inscritos en el libro de la historia de los reyes de Israel, cuando Baasa murió, lo sepultaron en la ciudad de Tirsa, y después reinó en el lugar de su hijo Ela. Ela fue nombrado rey de Israel cuando Asa ya tenía 26 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Tirsa, y su reinado duró 2 años. Pero un oficial del reino llamado Zimri, que estaba encargado de la mitad de los carros de guerra, se rebeló contra Ela. Cierto día, Ela fue a la casa de Arsa, el encargado del palacio, y allí bebió hasta emborracharse. Entonces Zimri entró, lo mató y comenzó a reinar en su lugar. Esto ocurrió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. Tan pronto como Zimri comenzó a reinar, mató toda la familia de Baasa y a todos sus amigos. De esta manera se cumplió lo que Dios había dicho en contra de Baasa por medio del profeta Jehú. Todo lo que pasó, los pecados de Baasa y de su hijo Ela, pues hicieron enojar a Dios al adorar dioses falsos, y con ello hicieron pecar a Israel. El resto de la historia de Ela y todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri solo gobernó en Tirsa por 7 años. Resulta que el ejército estaba para atacar la ciudad filistea de Gibetón. Cuando se enteraron de que Zimri había matado al rey, como los soldados no estuvieron de acuerdo, nombraron a Omri rey del ejército. Entonces regresaron a Tirsa para quitar a Zimri del trono. Pero cuando Zimri vio que el ejército se había apoderado de la ciudad, entró en el palacio y le prendió fuego. El palacio se quemó y él murió dentro. Todo esto sucedió como castigo por los pecados que había cometido, pues Zimri desobedeció a Dios y se comportó igual que Jeroboam. Así había hecho pecar a Israel. Todo esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. El resto de la historia de Zimri y su traición está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel. Después de la muerte de Zimri, el pueblo de Israel se dividió. Unos querían que el rey fuera Tibni, hijo de Ginat, y otros que fuera Omri. Los que querían que Omri venciera en la tribu de Tibni
como resultado de Tibni murió, y Omri fue el rey. Comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 30 años y uno de gobernar en Judá. Su reinado duró 12 años y durante los 7 primeros años tuvo por la capital de la ciudad de Tirsa. Luego Omri le compró a Semer la montaña de Samaria por 77 kilos de plata. Allí edificó una ciudad con murallas y se le llamó Samaria, en honor a Semer, su dueño anterior. Omri desobedeció a Dios y cometió peores pecados que los que habían cometido los reyes anteriores. Cometió los mismos pecados que Jeroboam, pero pues también hizo pecar a Israel adorando dioses falsos e hizo enojar esto a Dios. Todo lo que hizo Omri, incluyendo sus tribus, estaban escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después su hijo Ahab reinó en su lugar. Ahab comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 22 años. Ahab desobedeció a Dios y cometió los pecados más que todos los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboam, pues se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal, construyendo en Samaria un templo y un altar para ese dios. También hizo una imagen a la diosa Astarte, como hizo enojar a Dios, el rey de Israel, mucho más que todos los reyes anteriores. Durante el reinado de Ahab, un hombre de la ciudad de Betel se llamaba Hiel. Construyó de la ciudad de Jericó. Cuando comenzó a construirla, murió su hijo mayor llamado Abiram. Su hijo menor llamado Segub murió cuando puso los portones de la ciudad. Esto sucede porque Dios había dicho por medio de Josué que morirían los hijos del hombre que construyera Jericó. Amén. Cuando estamos hablando del capítulo 16, precisamente del libro de Primera de Reyes, estamos hablando, ¿verdad?, de reinados, estamos hablando de reyes, estamos hablando también de cómo el pueblo caminaba en desobediencia, ¿verdad?, por un tiempo, y después en obediencia por un tiempo, pero después caminaban en desobediencia y deshonraban a Dios adorando, ¿qué?, otros dioses. Del versículo 1 al versículo 14 nos está marcando el reinado malvado de Abiam, rey, y Ela, ¿en dónde? En Israel. Y del 15 al 28 los reinados de Zimri y Omri en Israel. ¿Sale? La maldad de Acab, del 29 al 34, la maldad de Acab, y él construye Jericó. Como estamos viendo cómo los reyes están haciendo su santa voluntad, están haciendo lo que quieren, no están siendo dirigidos por Dios. Dios está mandando instrucciones constantemente, ¿verdad? Pero los reyes no hacen caso de esto. Y terminan haciendo cosas malas o cosas en desorden. Ahora, en el capítulo 17, que corresponde al libro de Primera de Reyes, aparece el profeta Elías y la sequía. Vamos a escuchar. Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galad. Un día, Elías se reunió en Ahab. Juró por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo de Keriet, que está en el río del Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías fue a vivir al arroyo de Keriet, como Dios lo mandó. Y todos los días, en la mañana y la tarde, los cuervos le llevaban pan y también le llevaban carne. Si quería beber, iba por el arroyo al agua. Entonces, tomó tiempo después al arroyo, pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sepreta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir allí. Yo le he ordenado a la viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sepreta, vio una viuda que estaba juntando leña. Entonces le llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella.
Hasta ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos nada ni mucho más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Después el Dios de Israel dijo que no se terminaría la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que haga llover otra vez. La mujer hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se terminaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Poco tiempo después, el hijo de la viuda enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en contra de mí? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías contestó: dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre una cama. Luego le rogó a Dios en voz alta: Dios mío, ¿cómo puedes traer tanta desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a este niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, lo entregó a su madre y le dijo: mirad, tu hijo vive. Y la mujer le contestó: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él. Amén. Wow. En el capítulo 17, ¿verdad? Precisamente de este maravilloso libro, del libro de Reyes, aparece la figura de un personaje. Y tú lo conoces, es el profeta Elías. El profeta Elías, a lo largo de la vida y a lo largo de la historia de la Biblia también, nos viene hablando, ¿verdad?, de lo que iba a venir a acontecer tiempo después. Nos está hablando también después de Jesús. El profeta Elías tiene una función y un papel muy importante en la Biblia, y nosotros lo vamos a descubrir conforme vayamos caminando. Pero este es el inicio de este profeta. Dice la palabra que Dios le mandaba alimento, ¿verdad?, a Elías por medio de ¿qué? De cuervos. Y también dice la palabra que le mandaba a tomar agua, ¿verdad? Le daba agua por medio de un arroyo que solamente él sabía dónde estaba. Y después, que al llegar a un lugar, en cierto lugar, una viuda le iba a dar ¿qué? Alimento. Y así fue. Y no solamente tuvo alimento ella, sino que también tuvo alimento su hijo, que estaba a punto de morir, y también tuvo alimento Elías. Sin embargo, el niño en algún punto estaba a punto de morir, de perder la vida, y así fue como sucedió. Después de que perdió la vida, la mujer viuda le pidió de favor a Elías que le ayudara. Y Elías oró a Dios y el niño revivió, ¿verdad? Revivió porque estaba dentro de los planes de Dios. Y ahora el profeta Elías está dando la cara y hablando ¿por quién? De parte de Dios. Un profeta tiene esa función. Un profeta habla de parte de Dios. Ahora, del versículo 1 y al versículo 7, Elías es alimentado por los cuervos, ¿verdad? Y esto lo vas a escuchar muy a menudo. Del 8 al 16, Elías es enviado a Sarepta. Y 17 al 24, Elías resucita al hijo de la viuda. Esto es el inicio poderoso de un gran profeta. Este libro realmente contiene muchísima información. A veces nos va ganando un poquito el tiempo. Estoy mirando aquí. Estoy mirando que sí, ya estamos también sobre el tiempo. Bien, pero en realidad contiene muchísima información. Es un libro muy nutrido. Es un libro muy nutrido, es un libro que contiene mucha riqueza espiritual, y debemos de adoptar todo lo bueno, ¿verdad?, de este libro, y adoptarlo ¿para qué?
para nuestras vidas. Que nuestra obediencia, ¿verdad?, sea la dirección que nosotros vamos a tomar en el camino de la fe. Que nuestra obediencia sea ese camino. Porque la obediencia desata, ¿verdad?, el poder de Dios, la gloria de Dios sobre nuestras vidas. El respaldo, la bendición, la restauración, la unidad, todo viene por medio de ¿qué? De la obediencia y la honra a Dios. Inclusive hay un libro que se llama Honra y Recompensa. Ese libro es un libro que habla precisamente de que cuando nosotros como Dios adoramos, ¿verdad?, a Dios, pero le honramos, ¿verdad?, hay una recompensa. Y la recompensa es celestial, no tiene nada que ver con cosas de este mundo. Es una recompensa celestial, es una recompensa espiritual que se ve reflejada en lo natural. Y esto, tú y yo fuimos llamados a vivirlo cada día. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros abuelos, nuestros nietos, la gente, nuestros padres, la gente que nos rodea va a vivir de esta gloria y va a ser testigo del poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás haciendo cada día cosas maravillosas en nuestras vidas. Nos rodeas con tu amor, nos rodeas con tu favor, nos das victoria cada mañana, Señor. Nos das motivos para levantarnos, nos das motivos, Señor, para hablar de ti, Señor. No podemos parar, no podemos detenernos, ni la gripe, ni la tos, ni la temperatura, ni la calentura, ni nada, Señor, que sea un elemento distractor va a poder, Señor, detener nuestra adoración, porque la adoración que está en nosotros es una adoración que nace del corazón para ti. Te damos toda la gloria, Señor. Bendice la vida de la hermana Leonor. Gracias por su vida, Señor. Gracias por la vida de su esposo, de sus hijos, la vida de Ana Camacho, Señor. Gracias también porque tú la tienes con nosotros cada mañana, Señor, porque tú la levantas, la sigues sanando, la sigues fortaleciendo, Señor, por la vida también de Herminia Velarde, Señor, porque tú le das fuerzas nuevas cada mañana, Señor, como las fuerzas de un búfalo, Señor, y unge su cabeza con aceite fresco cada mañana. Tu presencia, Señor, está con ella, Padre. Bendigo también la vida de nuestra amada pastora, Señor. Gracias porque tú, Señor, sigues fortaleciendo su sistema inmunológico, porque tú sigues restaurando su cuerpo, Señor, sigues sanando, Señor, de manera sobrenatural, Padre, sobrenatural e irracional, Señor, su cuerpo y su salud, Padre. La bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y asimismo también bendigo la vida de Laura García, Señor. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad, Señor, de conocer gente, Señor, que te ama, que te busca, que te honra, Señor. Y que a través de sus hijos, Padre, ellos también tienen un acercamiento profundo y poderoso con Dios. Bendigo la vida de Cielo, Señor, que también es una mujer de fe. La vida de Alejandro, Señor, la vida de Estela, Señor. Gracias, la vida de Daniela. Gracias, Padre, por cada mujer, por cada varón, por la vida de Abraham, Señor. Gracias por cada varón, Señor, que tú estás levantando en estos tiempos, porque la iglesia, Señor, necesita hombres de fe. La iglesia necesita hombres fuertes, Padre, hombres con autoridad, hombres que no renuncian, que no rechazan, Señor, el poder, Señor, que existe en tu presencia, Señor. Damos toda la gloria y toda la alabanza. Gracias por darnos la oportunidad de analizar y de leer tu palabra, Señor, pero sobre todo de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Wow. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Isaac. Esto es Biblia con café. No se olviden de compartir este link a través de sus redes sociales. En Facebook es una gran bendición saber que este video puede llegar y ser de bendición para muchas más personas. Y también en la descripción de este video vamos a colocar el número de cuenta que nosotros ponemos para si ustedes gustan, ¿verdad?, enviar ofrendas, lo pueden hacer a través de este mismo número. Muchísimas gracias, nos vemos mañana a las 7 a.m. y que tengan un extraordinario y bendecido día. Gracias.